Muy buenas. Hoy vamos a hablar de iluminación, maneras de iluminar nuestra escena y cómo qué funciones tenemos. Vale, la iluminación más básica es por aquí donde es el mundo, el global, lo que envuelve eh, todo la escena 3D. Para eso vamos a previsualizar aquí, en de esto que es como lo vamos a ver en el render. Además voy a quitar estas opciones para poder verlo mejor. Y por defecto el mundo tiene este color que podemos alterar, cambiarlo y hace que todo el alrededor, toda nuestra escena, tenga un color o una iluminación. Incluso podemos añadirle más fuerza o menos fuerza, ¿vale? En un principio, la iluminación más básica después de esta es la ambient occlusion, esta pestañita de aquí, que es la iluminación, el oclusor de ambiente, que en cuanto lo activamos, esto lo voy a bajar, porque así lo veremos mejor. Lo que hace el oclusor de ambiente es calcular allá los rebotes de luz que hay entre los objetos. Por ejemplo, lo podéis ver si yo levanto este cubo. Veis que aquí hay poco espacio, poca separación, ¿vale? Entre el cubo y el suelo. Y contra más separación le doy, menos oscuridad hay. Pero cuanto más lo acerco al plano, aquí me queda un rebote de luz, o no entra la luz suficiente debajo del cubo y pues se ve esa pequeña sombra, ¿vale? Vale, otras maneras de iluminar. Eh, lo más obvio son lámparas, tipos de lámparas. Si añadimos en la lista de objetos que podemos añadir en Blender, tenemos unos que son lámparas, lights, ¿vale? Aquí tenemos Hold Point, que es un objeto de lámpara sencillo, como si fuera una bombilla. Es omnidireccional, es decir, es un punto a partir del cual, vamos a verlo esto así, así, ¿vale? Es un punto a partir del cual emite rayos en todas direcciones y esto tiene su propia configuración, como la fuerza, el color y todo lo demás. Esto es muy apropiado para dar un toque de iluminación en un lado, ¿vale? Luego también tenemos otras luces como sería el sun sería como un sol, ¿vale? Que pues emite rayos siempre en una misma dirección, ¿vale? Voy a poner un color azul para que veáis la diferencia, ¿vale? Emite rayos y la sombra la emite siempre en la dirección en la que emite los rayos, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy alterando, la sombra va más para acá, más para allá, ¿de acuerdo? También tiene su graduador de intensidad, incluso el tamaño de este sol, sería el ángulo, ¿vale? Que contra más lo hacemos, más grande es, estas sombras menos definidas son. Si lo vemos, ¿vale? Vemos que aquí la sombra es poco definida y si yo bajo este ángulo de incidencia, aquí las sombras, al cero, las sombras son súper definidas, ¿vale? Esto siempre depende de la iluminación que queramos. Vale, una vez que ya tenemos otra, vamos a probar otra que sería el tipo de lámpara spot. El spot sería como un foco de un escenario o algo así. Vamos a poner de una manera que incida, lo podamos ver. ¿Vale? Y tiene cada una de estas lámparas tiene sus propias funciones aquí, ¿no? Vamos a darle más potencia, ¿vale? Y para que veáis qué funciones tiene simplemente el blend es el radio de difuminado que hay entre el final de la lámpara y el principio y la apertura del foco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, pues aquí ya tenemos otra iluminada. Vamos a ponerla aquí como un poquito la escena para ver los colores que estamos teniendo. Vale, y la última de las luces que nos queda es la área, la luz por área. Esto tenemos que imaginarnos si es como un plafón fluorescente o como un panel, ¿vale? Tiene forma cuadrada y vemos que podemos orientarlo en cualquier dirección. Podemos
aumentarle el tamaño y también incluso si no lo queremos cuadrado podemos ponerlo rectangular con otras opciones como si fuera un disco o una elipse, ¿vale? Quizá es de las que, bueno, quizás se usan más por el tipo de luz que tiene y, bueno, voy a ponerla aquí para que notemos esta iluminación y le voy a poner un colorcito para que lo veamos, la iluminación que tiene. Y ahora la última luz que nos queda en verdad no es un objeto luz, sino cualquier objeto, ¿vale? Por ejemplo, voy a duplicar este cilindro, lo voy a poner aquí y vamos a hacer como si esto fuera una lámpara. La geometría que tiene este objeto va a ser una lámpara. Para eso simplemente le ponemos un material que sea del tipo de shader emission. Y ahora vemos que esto reacciona como si fuera una lámpara, que podemos darle intensidad, ¿vale? Podemos darle intensidad e incluso ponerle color. E incluso podríamos llegar a ponerle una textura y una configuración mucho más extensa que quizá nos pueda permitir una luz predefinida de Blender, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todo el tema de luces, de objetos, de luces y tal. Y ahora vamos a ver el tema de la iluminación mediante el mundo, que ya hemos visto que la manera más básica es el ambient occlusion a ver, voy a ir parando ¿vale? Estas luces. Para ello vamos a ver en el shading, la pestaña Shading, vamos a ver cómo iluminamos el mundo de una manera más avanzada. Vale, como vemos aquí tenemos las opciones del mundo y aquí abajo, que tenemos el panel de los nodos, la configuración de nodos, tenemos la opción de Object o World. ¿Vale? Podemos definir el World o el mundo mediante texturas y demás. Vamos a ponerle 1 a esto, no hace falta poner el color, como hemos hablado antes, podemos ponerle el color, ¿vale? Y hacer una iluminación global, pero tenemos que saber que a esto le podemos añadir un tipo de textura que es una imagen, environment texture, una imagen que son 360 grados o no, también podríamos poner cualquier tipo de imagen, que nos va a hacer la iluminación de esta escena, ¿vale? Voy a abrir una de estas imágenes. Esto las tengo aquí. A ver, poner texturas y HDRI. Cualquier tipo de estas imágenes que son de 360 grados nos daría una iluminación. Por ejemplo, voy a poner esta, ¿vale? Y vemos que el ambiente, el mundo, se ha convertido en como una localización, ¿vale? Que es dentro de una especie de templo o catedral, y esto podemos regular la intensidad, lo mismo que si fuera una luz, ¿vale? Podemos bajar la intensidad e incluso podríamos regular los colores, por ejemplo con curvas, ¿vale? Más intensidad, menos, como quisiera, ¿vale? Para iluminar la escena. Incluso también mediante el vector de entrada, a ver, ¿vale? Mediante el vector de entrada, esto es la entrada generada, luego un vector de mapping, yo puedo rotar este mundo, esta imagen, ¿vale? Para ajustarlo en el ángulo que yo quisiera tener, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ponerlo de una manera más apropiada, sería así. ¿Vale? Y aquí vemos cómo se está iluminando todo. Por ejemplo, le he puesto la iluminación lateral e incluso podría llegar a modificar los colores, por ejemplo, bajándole los verdes, ¿vale? Haciendo una configuración muy extensa de esta iluminación. Y esto lo que nos permite es que con una simple imagen ya tenemos una iluminación global. Bien, vamos a ver otro tipo de iluminación mediante mundo, que es otro tipo de textura, pero esta textura es procedural. Vamos a ver. Aquí iríamos a Texture
Sky Texture, ¿vale? El Sky Texture es una textura procedural que nos genera pues un mundo, ¿vale? Bueno, un mundo, como si fuera una iluminación. Tenemos varias opciones, Pretab, Jose Wiki y Nishita es el más actual y es el que quizá nos da unas opciones más precisas de algo más realista, por ejemplo el ozono, la densidad de las partículas en el aire, etc, etc. Lo único que como vemos esto se nos está quemando, ¿vale? Para evitar eso, lo que tenemos es que controlar la exposición. También podríamos regular esto, pero no sería correcto. Si le quitamos iluminación, si le quitamos la fuerza de la iluminación, en realidad no sería correcto, pero los colores no serían igual de reales. Entonces lo que hacemos es ir aquí a la pestaña del render y en Film tenemos la exposición de la cámara. Como sabemos, pues dependiendo del momento del día, hay más luz o menos luz y esta exposición pues varía. La ajustamos ahí donde queremos, dependiendo de la luz del día. Y aquí podemos pues rotar el sol, de donde nos viene el sol, ¿de acuerdo? Incluso la altura del sol, ¿vale? Contra más alto, pues más sol hay, entonces tendríamos que controlar aún mejor esta exposición, ¿vale? Para que veáis lo que está pasando alrededor, ¿sí? ¿De acuerdo? Y podemos incluso regular la altitud, por ejemplo, si nos vamos elevando en el planeta Tierra, pues vamos viendo que la línea del horizonte va bajando y además llega un momento que incluso estaríamos como en el espacio. Por lo tanto, la iluminación cambia. No hay tanta atmósfera, los colores del ambiente son diferentes y etc, etc, etc. Bien, pues hasta aquí todo el tema de iluminación con Blender y nos vemos en la próxima.